Muy buenas tardes a todos. Sean todos bienvenidos a Hablemos de, el espacio de conexión creado por el Centro de Educación Continuada de la Universidad del Norte para mantenernos al día con temas de actualidad sin salir de casa. Hoy hablaremos de un tema muy pertinente para todos los profesionales de la salud. Se trata de la empatía médica y su importancia en estos tiempos. Para hablarnos de ello, nos acompañan Hernán Alonso de Los Ángeles, psicólogo de la Universidad Javeriana, MBA de la Universidad de los Andes, cuenta con una experiencia de más de 500 horas como coaching ejecutivo y de entrenamientos de líderes en organizaciones de primer orden, nacionales y multinacionales, así como docente de reconocidas universidades del país. María Paula Alonso también nos acompaña la tarde de hoy. Ella es comunicadora social y periodista de la Universidad de La Sabana, máster en psicología y neurociencia cognitiva, trainer en PNL y consultora empresarial. Ellos serán los encargados del desarrollo de esta conferencia. Antes de iniciar, queremos recordarles que pueden ir dejando sus preguntas en el chat dispuesto para ello o levantar la mano para cederles la palabra. Al final de la sesión tendremos un espacio para responderlas. Sin más preámbulos, recibimos a nuestros expertos. Hernando, María Paula, bienvenidos. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Laura. Gracias, Andrea. Hola, Muchísimas Laura, gracias. Andrea. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, bienvenidos todos. Haber aceptado la invitación a hablar de este tema tan importante hoy, con todo este cambio de hábitos de vida y hábitos profesionales, porque la situación que estamos viviendo pues, nos ha tocado replantear muchas de las formas de vida, tanto personal como laboral. Y una de esas que es el tema que vamos a tratar hoy con María Paula y con ustedes, todos los participantes, es ese tema de la relación que se da en nuestro caso entre el médico y el paciente, y aún entre nuestros, llamamos así, nuestros coequiperos, nuestros pares, nuestros compañeros de trabajo también, porque todo esto se ha modificado y creo que estamos todos de acuerdo en que de aquí en adelante no va a ser todo igual. De tal manera que vamos a tener que prepararnos para esa nueva forma de vida que viene. Muy bien. Bueno, pues qué rico poder estar con ustedes y poder compartir este espacio, estos minutos que se nos van a pasar súper rápido porque vamos a compartirles una información muy interesante y que es una información verificada. Y cuando decimos que es una información verificada es porque ya llevamos trabajando con profesionales de la salud pues ya bastante tiempo y sobre todo este año muy de cerca porque hemos estado acompañando a varios profesionales de la salud en su formación de habilidades comunicativas y de habilidades de coaching y de habilidades de empatía. Y nos hemos dado cuenta que este tema hoy cobra una relevancia muy importante. Ya ahora Hernán les va a contar por qué. Sobre todo por el contexto, como decía él hace un segundo, por el contexto y por la forma en cómo nos estamos relacionando. Y la forma como nos estamos relacionando ha determinado y está determinando mucho la forma de pensamiento y la forma como estamos pensando. Entonces, me gustaría iniciar con un ejercicio bien interesante y es pedirles a todos los que nos están escuchando, a Laura, a Jennifer, a Alex, a Claudia, a Daisy, a Diana, a Eduardo, Florelia, a Kelly, a Laura, a la otra Laura, María, a Neida y Pablo, a que por favor cojan, agarren su celular o si están en el computador y nos cuenten por el chat ¿de qué se está hablando en la red social? Cualquier red social, yo voy a agarrar el mío y voy a hablar, voy a abrir Facebook, por ejemplo. Y cuéntenme ahí, por favor, tomen su celular y cuéntenme, por favor, de qué se está hablando, de qué se está hablando en esa red social, qué les está arrojando de información en este preciso instante esa red social. Entonces ahí espero que me cuenten. Mientras tanto, yo les voy contando de la mía. De qué se está hablando en este momento en la red social. En particular, cuéntenos ahí, cuéntenos de qué se está hablando en esa red social. ¿Qué cositas ustedes encuentran que están siendo conversación en este momento? ¿Qué temas? Y los van poniendo en el chat.
para yo ir leyendo. Cualquier cosa que les esté mostrando su red social. También me lo pueden enviar por privado si quieren también. Aquí me acaba de llegar precisamente uno por privado. Cuarentena. Ajá, muy bien. ¿Listo? Hasta ahí en esa. Ok, el tema de Nariño. Sí, señor. Muy bien, aquí llegó otro privado. Situación médicos y COVID. Ah, de un COVID, dice Pablo. Y acá por este me están diciendo por el privado algo de Matador, de una caricatura de Matador, que no fue tan asertiva. Sí, la vi, sí, la vi. Listo. ¿Qué otra? COVID en Santander, aumento de COVID. Listo, perfecto. Muy bien. Y es que cuando nosotros hablamos y cuando miramos la red social es un amplificador del pensamiento colectivo, lo voy a volver a decir. La red social es un amplificador del pensamiento colectivo. ¿Por qué? Porque funciona por algoritmo. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la red social te va a arrojar información que tú ya has buscado. ¿Eso qué quiere decir? Que si la red social te está arrojando información de COVID, si te está arrojando el meme de Matador, si te está arrojando la información de Santander, es porque tú en algún momento has buscado o te has interesado o te has movido sobre ese tema. Has hecho comentarios sobre algún post de ese tema, te has movido sobre ese tema, lo has hecho sobre ese tema. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que nuestra atención aún está en la pandemia, aún está en el COVID. Y eso implica que nuestras conversaciones pues giren en torno a eso aún. Y digo aún porque pues obviamente todos esperamos que con el tiempo merme un poco el tema y por lo tanto dejemos de conversar sobre eso. Pero por ahora es un tema que sigue vigente, es un tema latente en las conversaciones y es un tema en el cual todos estamos conversando. Si quieres pasemos a la siguiente. ¿Y esto qué quiere decir? Si quieres pasemos a la siguiente. Gracias. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que conversamos sobre eso porque todavía está sucediendo y por eso nos estamos enfrentando a que esto continúe por un tiempo indefinido. Y con la continuidad de la situación de la pandemia aparecen también esos miedos, sobre todo nuestros miedos laborales como profesionales de la salud, que es ese riesgo a perder esos momentos compartidos, esos momentos en los que yo hacía clic con el paciente, esos momentos en los que podíamos tener, vernos cotidianamente, compartir y saber cierta información y cierta información que la otra persona, que el paciente, o que mi compañero de trabajo incluso, me está ofreciendo en las conversaciones diarias. El tener que limitarnos, digo de limitarnos aunque no me gusta mucho esa palabra, pero limitar nuestro relacionamiento o digamos que llevarlo a otros escenarios, pues hace que sea un reto, ¿sí? Hace que sea un reto. Y hace que sea un reto por 3 temas fundamentales que ya nos van a contar cuáles son. Bien, esta situación que estamos viviendo hoy, pues básicamente nos lleva a una realidad y es que ese contacto presencial se reduce al mínimo. En muchos casos y en muchas profesiones, casi que en su totalidad. Digamos que acá nos hemos visto enfrentados a algo y es que por lo menos hemos tenido que hoy hablar de la teleconsulta. Y como decía, ese contacto interpersonal directo se reduce al mínimo. Por lo tanto, la relación del médico con el paciente a través de la teleconsulta y a través de esta nueva experiencia que estamos viviendo hace que la empatía sea mucho más importante, mucho más relevante. ¿Por qué? Pues porque la atención médica hoy se redujo, esa atención presencial se redujo a lo urgente. De tal manera que, fíjense en lo que acaban de escribir ustedes, hoy básicamente atendemos estas urgencias porque lo que no es urgente es recomendable que no se vaya a centros de atención. De tal manera que
Eso ha hecho que se disminuya la presencia en el contacto con el médico. De ahí que el contacto a través de todos estos medios que estamos viendo ahora, estos monitores, de estos sistemas digitales, pues adquiere un estilo de redacción diferente. Pero un estilo de redacción diferente que no deja, digamos, tan diferente a la expectativa que tiene la persona, el paciente con nosotros, porque así sea de manera presencial o así sea a través de la teleconsulta, el paciente está esperando ese algo de atención especial de su médico. Eso especial no quiere que el paciente no quiere que se pierda. Eso que encuentra, esa relación tan matizada, digámoslo así, tan especial que se da en lo presencial, no quiere que se pierda en la teleconsulta. Por lo tanto, aquí nos vamos a tener que ver que la virtualidad es un nuevo escenario donde tenemos que aprender a tener ese contacto, llamémoslo así, cálido, que tiene que darse o que se da en lo presencial, tiene que darse en lo virtual. De tal manera que vamos a ver que esta empatía es una forma de estilo de contacto que no se puede perder, pero que tiene que expresarse a través de un canal y a través de unas formas y a través de un método y una serie de tácticas diferentes a los que teníamos en el modo presencial. Recuerden que el médico es quizás el único puente de información que el paciente tiene con el entorno. Es en ese momento la persona clave, la persona más importante. Y esta expectativa que tiene el paciente no puede cambiar con el solo hecho de que hoy estamos haciéndolo a través de un monitor. Esa esperanza, esa expectativa tiene que llenarse de alguna manera. Y por eso es que necesitamos una serie de metodologías o de canales y de entrenamiento diferente en poder expresar esa empatía. ¿Para esto qué se requiere? Para esto se requiere que a través de estas nuevas tecnologías nosotros tengamos esa capacidad de generar confianza. Obviamente en lo presencial, cuando uno está de manera directa con el otro, la generación de confianza se da de entrada en la mirada. La sola forma de mirar del médico al paciente y la forma de percibir el paciente, esa mirada del médico, esa sonrisa, lo que llamamos los microgestos, en un momento dado, pues son unos símbolos de contacto inmediato, de calidez o de contacto inmediato de empatía. Aquí la cosa no es tan fácil, porque tenemos este instrumento que nos limita en cierto sentido, pero que tenemos que aprender a utilizar para poder generar esa misma relación de confianza que la tenemos a través del contacto presencial. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que generar confianza. Lo segundo, construir la relación. No solo generar esa confianza, sino construir esa relación con la otra persona, con el paciente. De tal manera que esa relación sea matizada por ese resultado final, de tal manera que al salir, cuando en lo presencial el paciente que vea al médico por primera vez y atraviesa la puerta y se despide, en ese momento dice, quiero volver con él. En ese momento en que el paciente dice, quiero volver con él, es que se ha construido esa relación. Ha generado confianza y se ha construido esa relación. Es una relación de permanencia. Esa relación de permanencia, recuerden, es parte de la solidez de la consecución del tratamiento. Cuando la persona no establece esa relación, pues va cambiando de un médico a otro, de un médico a otro, de un médico a otro, y el tratamiento que debe darse no se estabiliza. Entonces, esa construcción de relaciones tenemos que generarla también a través de lo virtual.
hay metodologías y hay formas. Y es importante que tengamos, que podamos saber cómo se construye. Y tenemos que tener en cuenta que la comunicación también cambia. También cambia porque en lo presencial, como decía al principio, esos gestos, esas miradas, esa información que nos da el lenguaje no verbal presencial, pues es mucho más rico. De tal manera que en un momento dado, la palabra no es el 100% del apoyo en la comunicación con el paciente, sino que también la palabra puede, si hablamos en términos de porcentaje, no puede ser el 100%, puede ser el 60, 70 y el 30% el resto de la comunicación, el acto, la actitud, los actos gestuales, el lenguaje no verbal. Aquí no. Aquí el lenguaje no verbal se ve más reducido y por lo tanto vamos a depender mucho de la palabra y de algo que hay en la palabra que ya lo comentará María Paula. Algo que tiene que ver en la palabra es esa música que lleva la palabra. La palabra tiene formas de construcción, expresiones claves, mensajes simbólicos inconscientes que se dan en esa tonalidad, en esa forma de hablar que tenemos con el otro. De tal manera que tenemos que aprender a manejar la palabra, la simbología de la palabra y la música de la palabra cuando estemos hablando con el otro. Es el momento entonces de conectar. Es el momento en el que tenemos que aprovechar porque, como les decía al principio, esto cambió. Y el médico es quizás en este momento en que el paciente llega, así sea por el medio virtual, es la persona más importante para ese paciente. De tal manera que es el momento en que tenemos que reflexionar, repensar y casi que reestructurar en muchos casos nuestra forma de atención al paciente, porque la teleconsulta nos va a tener que llevar a manejar esta empatía, a tener que plantearnos las maneras en que vamos a conectarnos con las personas y lograr que esas personas, cuando salgan ya no de la puerta, sino cuando se desconecten de nuestra virtualidad, de nuestro contacto remoto, digan, yo quiero volver con este doctor, yo quiero volver con esta doctora, yo quiero seguir el tratamiento con este doctor, con esta doctora. De tal manera que esa fidelización en nuestro medio, cuando atendemos, asesoramos a las empresas, hablamos en términos de la gente comercial de la fidelización del cliente. Y el médico es un individuo que tiene que fidelizar al paciente, porque el paciente es su cliente. Entonces el médico tiene que fidelizar y de la fidelización del paciente depende muchas veces el resultado del tratamiento. Porque cuando hay fidelización, hay fe, hay credibilidad. Y cuando hay fe y hay credibilidad, las cosas funcionan mucho mejor. ¿Cuáles son las ventajas de establecer una conexión empática? Pues hay muchas, pero digamos que las más importantes son que el médico establece esa fidelización con el paciente, establece relaciones de largo plazo, que son muy importantes. Yo creo que más de uno de los que nos está escuchando nos va a dar ejemplos de la importancia de tener esa fidelización con el paciente. Esa fidelización hace que el paciente sea mucho más responsable de su tratamiento, de la continuidad, y por lo tanto le facilita al médico el seguimiento del resultado de esa acción que está ejecutando con su paciente. Y importante, algo muy importante, la reputación de un médico. No crean que no importa, pero la imagen, la reputación que tenemos en el ambiente,
la reputación que tenemos con los otros pacientes, el que ese paciente diga, le recomiendo a este doctor, le recomiendo a esta doctora. Esto es muy importante y eso depende de todo, de la asertividad, depende del acierto con que hayamos trabajado y depende del estilo y de la calidad de la conexión interrelacional que hayamos hecho con esa persona. La reputación es muy importante y es necesario cuidarla en ese sentido. Y fíjense que son cada vez más, y acá hay un ejemplo, más de 30 personas conectadas recibiendo esta información, son cada vez más los profesionales de la salud que comprenden esto, que comprenden lo que acabamos de hablar, de que definitivamente la reputación, generar responsabilidad en el paciente sobre su tratamiento y construir las relaciones a largo plazo con ese paciente, parten del nivel de empatía que tenga el médico. Obviamente también de su conocimiento, obviamente también de la disposición del paciente, pero en gran medida en la habilidad de conectar y cada vez más en un mundo competitivo y en un mundo en donde nos movemos también por el feeling, por las relaciones, por la forma de ser, que no va en detrimento de la especialidad. Y creo que acá también es el escenario para tumbar ese mito de que de pronto, bueno, como de antes, de que decíamos, uy, ese médico que me atendió a mí, me acuerdo, era bravísimo, pero qué buen médico, ¿sí? Creo que con el tiempo vamos cambiando eso y ya cada vez aceptamos más la idea de que podemos ser las dos cosas, de que podemos ser ese profesional de la salud que es experto, que es reconocido, que construye relaciones y que al mismo tiempo conecta con sus pacientes de una forma eficiente, clara y oportuna. Y es por eso que en esta oportunidad les queremos compartir, porque pues no solamente venimos a decirles lo importante que es generar empatía, sino les venimos a entregar también un regalo, y son las 4 claves para activar esa empatía médica. Y hoy se las queremos, primero yo se las voy a resumir y ya después cada uno de nosotros les va a ir contando en profundidad cada una de ellas. La primera, y nos hemos dado cuenta de esto, no solamente por este ejercicio que hemos hecho durante el COVID, sino también a raíz de un ejercicio interesante que hicimos el año pasado con más de 600 médicos a nivel nacional, y es muy importante conocer el verdadero significado de la empatía. Bueno, se dice mucho de la empatía y de la inteligencia emocional, pero poco realmente lo que es. 2, comprender y unificar el significado de la enfermedad. Fíjense que una cosa es que vamos a salir de acá sabiendo exactamente qué es la empatía. Y 2, vamos a recibir unas claves para poder entender qué es eso de unificar el significado de la enfermedad entre lo que yo, profesional de la salud, y el paciente tiene en su mente. 3, mantener esa comunicación asertiva, obviamente no puede faltar. Y 4, que es una súper herramienta y ojalá por eso se queden hasta el final, es la motivación personal y propósito, que acá tenemos al experto también en eso. Entonces, yo creo que hay mucho mito acerca de qué es la empatía, entonces acá lo vamos a aclarar, ¿cierto? Muy bien. Bueno, la empatía realmente es casi que un tema de moda actualmente, pero es que se han descubierto hasta las raíces biológicas en esa conexión emocional. Para no alargarnos el cuento, realmente la empatía es esa capacidad de establecer ese contacto emocional. En este momento se han identificado, digamos, como 3 tipos de empatía. Tenemos la empatía cognitiva, que es la capacidad de comprender el pensamiento y la idea del otro. Así no sea la idea mía, ni esté de acuerdo con la idea mía, pero cuando yo tengo la capacidad de entender por qué la otra persona piensa de esa manera, por qué la persona analiza de esa manera o reflexiona de esa manera, sin juzgarlo si es correcto o incorrecto, pero entiendo por qué piensa de esa manera, estoy teniendo lo que se llama empatía cognitiva.
cuando yo soy capaz de percibir el sentimiento del otro, comprender el por qué la persona que está frente a mí, frente a la situación que está viviendo, siente de esa manera, así no sea lo que yo realmente sentiría en esa misma situación, pero entiendo y comprendo por qué frente a su situación propia esa persona siente de esa manera, tenemos lo que se conoce como empatía emocional. Y tenemos lo que ya se llama, de acuerdo a los estudios de Daniel Goleman, lo que se llama el interés empático, que es la capacidad de percibir qué es lo que el otro necesitaría de mí, qué es lo que el otro está esperando de mí. Yo le diría casi que es como la empatía social. A pesar de que los autores la llaman interés empático, a mí me gusta llamarle la empatía social. Entonces tenemos la empatía cognitiva, que es muy de la parte racional, del intelecto, la empatía emocional, que es de corazón, es de emoción, de sentimientos, y la empatía social, que es la de entender el propósito, el fin de la interacción, el fin social, el fin que esa persona espera de mí, en ese sentido. La empatía ha tenido, digamos que una evolución desde el momento en que apareció con unos significados filosóficos, pero a raíz de los descubrimientos de Gino Rizzotti en la Universidad de Parma, en Italia, de las neuronas espejo, donde a través de, creo que todos conocen el término de serendipia, que es cuando uno descubre algo en investigación que no era el propósito de la investigación, sino por azar, donde aparentemente por un factor de serendipia, Bruno Rizzotti y su equipo en la Universidad de Parma descubren en sus estudios de macacos que hay unas neuronas que se activan cuando esas neuronas captan un hecho que nos está sucediendo. Esas neuronas se activan de igual manera que se le están activando a las personas que están viviendo el hecho, es decir, que lo compartimos. Por eso cuando alguien nos cuenta una historia y nos hace este gesto así, una historia trágica, y nos muestra este gesto de, mira lo que me pasó, me está pasando esto, y entonces todos en este momento, algunos de ustedes seguro que están haciendo este gesto también, que estoy haciendo yo, pero apuesto que más de uno lo hizo. Esas neuronas espejos son las responsables de hacernos comprender, casi que entre comillas, vivir esa realidad cognitiva, emocional o social que tiene la otra persona para tratar de comprenderla. En estudios, digamos que en formación más profunda que hacemos nosotros en este tema de la empatía, pues diferenciamos ya lo que es la simpatía de la empatía y de la antipatía. Muy bien. Unificar el significado de la enfermedad, María Paola. Cuando nosotros hablamos de unificar el significado de la enfermedad, es un fenómeno bien particular y una cosa que hemos descubierto sobre todo en el último año, como les decía. Y nos empezamos a dar cuenta que esto es necesario a raíz de testimonios que hemos escuchado de pacientes, de personas que han tenido relación con ese médico, ese profesional de la salud. Y se los quiero resumir con una situación particular que me pasó a mí. Estaba yo en un supermercado, no vamos a decir el nombre porque nos están grabando, pero ese supermercado estaba yo en la caja y la persona que atendía la caja era una mujer embarazada. Y yo así aliada y así tratando de ser amigos hasta en un bus, me volteo y le digo, ¡ay, estás embarazada! ¡Qué linda! Dice, sí, pero así con esta cara, ¿no? Y le digo, ¿es el primero? Y me dice, no, el último. Entonces me quedé pensando y dije, wow,
el significado que yo le estoy dando al embarazo, no estoy diciendo que el embarazo es una enfermedad, sino es un caso particular, el, el, el significado que yo le estoy dando al embarazo de esta mujer claramente no es el mismo significado que ella le está dando. Y el segundo testimonio y la segunda situación la vivimos con un testimonio de un paciente también el año pasado, un paciente de cáncer, en donde claramente este paciente se aproxima a su médico desde un pensamiento de la enfermedad y el médico tenía otro significado de su enfermedad, obviamente, y todo este camino de acompañamiento del médico al paciente fue de contribuir a que pudieran encontrar un justo medio entre los dos significados. Y ustedes dirán, pero ¿para qué tendremos que encontrar un justo medio entre los dos significados? No, es que el significado es el diagnóstico y listo, claro, pero más allá del diagnóstico, lo que significa para cada persona su enfermedad es distinto, es diferente. Así como para esa señora su embarazo era diferente a como yo lo veía, para esta persona que tenía el cáncer su enfermedad era diferente. Todas las condiciones médicas son distintas para cada paciente y es muy interesante ver cómo dentro de la formación más profunda de la empatía médica, una formación más profunda que nosotros hacemos, podemos entregarle a los profesionales de la salud habilidades para poder conocer esa historia y ese significado sin necesidad, no quiere decir que vaya en detrimento del tiempo de la consulta, ¿no? Porque yo sé que muchos de ustedes pueden estar pensando, Dios mío, pero yo que no se encuentro el significado de la enfermedad si me dan 40 minutos para atender a esta paciente o a este paciente. Claro, pero las conexiones no son cuestiones de tiempo, son cuestiones de estrategia y de conectividad, entonces para eso hay herramientas. Las que les puedo decir hoy, y si quieres continúa la siguiente, las que les puedo compartir hoy, les voy a compartir las tres más sencillas, más simples, digamos, que pueden empezar a aplicar en su cotidianidad, en su consulta cotidiana. Es la observación más allá de lo evidente, esa es la primera. Y esa observación más allá de lo evidente significa observar a ese paciente que llega, pero no solamente observarlo en lo que me está contando, sino observarlo más allá, en la forma como se viste, en la forma como mueve las manos, en quién lo está acompañando, quién la está acompañando, qué palabras usa, cómo se dirige a ustedes, etcétera. Entonces, eso es observar más allá de lo evidente. 2, activar la escucha verdadera, porque hay una escucha que nosotros ya en la formación más profunda lo llamamos la escucha superficial, pero hay diferentes niveles de escucha y nos vamos a entrenar en identificar esos diferentes niveles de escucha, porque definitivamente la escucha es una herramienta fundamental para poder comprender ese significado de la enfermedad. Y 3, el activar la pregunta. Por eso cada vez es más importante y es más relevante que los profesionales de la salud tengan herramientas de coaching y herramientas de hacer pregunta en coaching. Entonces, cuando nosotros nos volvemos hábiles en la forma de preguntar, abrimos puertas y logramos entender mucho más. Cuando yo comprendo el significado que tiene la enfermedad o la condición médica para el paciente, yo logro avanzar muchísimo más en la conexión y por lo tanto en hacer procesos mucho más prácticos y mucho más responsables para el paciente, ¿no? Autorresponsables. Sí. Cuando hablamos de mantener una comunicación asertiva, muchas personas piensan que la comunicación asertiva es como hablar bonito, ¿cierto? Como decir las cosas bonito. Y nos vamos a dar cuenta que la comunicación asertiva es crear un puente entre el pensamiento, las palabras y las emociones. Por eso no hay una comunicación asertiva sin un reconocimiento emocional. No hay una comunicación asertiva sin una comprensión. Y la comprensión es mucho más que palabras. La comprensión es poder comprender y poder integrar las habilidades mías como las que tengo en la mente, por ejemplo. Integrar mi forma y de gestionar las emociones y mi inteligencia emocional como profesional de la salud, para que mis palabras hablen de la coherencia entre la mente y la emoción. Vamos a acompañarlos
Y generalmente es lo que hacemos para poder entrenarlos en eso, en crear esa tripleta perfecta entre la mente, el corazón y la palabra y lo que decimos. Entonces, acá les quiero compartir algunas herramientas súper prácticas para poder activar esa comunicación. La primera es usar la metáfora y para eso tengo este marcadorcito pequeño. Hay dos maneras de utilizar la metáfora. La metáfora puede ser verbal o puede ser incluso con un objeto. Yo puedo decir, mire, señor, haga de cuenta que esta es la pastilla que usted se va a tomar todos los días. Cuando usted la inserta dentro del estómago, lo que hace el estómago es que se revuelve. Yo puedo utilizar la metáfora con objeto o la metáfora verbal. Dos, contener desde la escucha y activar el sí. ¿Y por qué les digo que activar el sí? Porque a veces encontramos profesionales de la salud que tienen muy activado el no. Sí, interesante, pero no. Lo que le quiero decir es tal cosa. No, 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 no. Es que es esto. No, pero no me dice entender. Entonces, digamos que en el afán de que nos comprendan, tenemos muy activado el no. Así que vamos a ocuparnos de activar cuando se pueda el sí. Y evitar generalizar, porque, mire, yo tengo muchos años de experiencia, yo he trabajado este tema con muchos pacientes, usted no es el primero, imagínense, en 23 años, ¿cuántos pacientes no he visto yo? Y es lo mismo. No, no es lo mismo, es distinto porque yo soy un ser humano diferente. Entonces, hablar y usar ejemplos específicos y evitar generalizar nos va a ayudar definitivamente a conectar. Y lo que les dije antes, por supuesto, validar nuestras emociones y validar las del paciente, las de la persona que está consultando, harán la gran diferencia. Y para esto, pues también hay herramientas muy profundas. Si sienten necesidad de elaborar guiones para poder entregar cierta información, ciertas noticias, para poder abrir y cerrar consultas, también es válido y también es algo que los invitamos a hacer, a que si lo ven necesario lo hagan. Eso se llama narrativa médica, que es crear guiones. Y poder unificar el lenguaje que ustedes van a implementar para poder corroborar que realmente les comprendieron. Un elemento de la corroboración es el parafraseo y el establecer acuerdos. Como por ejemplo, ¿es claro lo que les estoy diciendo? ¿Es claro, señor, lo que tiene que hacer? ¿Usted me podría repetir, por favor, lo que le estoy contando y lo que le estoy diciendo? Y cuando nosotros hacemos más práctica la consulta, cuando se hace más práctica la consulta, nos ahorramos tiempo. Y cuando nos ahorramos tiempo, podemos hacer lo último que aparecía ahí, que era revisar las emociones. Y te devuelves un segundito, devolverte un segundito, eso, que es la última que está ahí, que es que cuando nos volvemos prácticos, podemos ahorrar tiempo y generar momentos de conexión diferentes, que simplemente puede ser un saludo distinto, una palmadita, una palabra de ánimo. Vamos a volvernos conscientes y volvernos más conscientes de nuestras habilidades personales. Una tripleta perfecta entre el saber, la actitud que tengo y la habilidad para lograrlo. Muchas veces somos muy conscientes de que sabemos, de la habilidad que tenemos para hacerlo, pero la actitud no ayuda. Así que activar estos 3 ejes será de gran utilidad para el ejercicio cotidiano. Muy bien. Y el cuarto punto, motivación personal y propósito. ¿A qué hace referencia esto? Hoy hay digamos que una tendencia prácticamente no solo en estos campos, sino en el campo casi que existencial, podemos decir, porque en las organizaciones se está hablando mucho de esto y es el del propósito superior. ¿Cuál es el propósito superior? Es ese propósito que es trascendente y que es el propósito que nos da un sentido de existencia. Casi que podríamos decir que es el sol que nos orienta para poder llevar nuestro rumbo de vida a un norte que es el norte que nos va a jalar, que nos va a dar la razón de la vida. Hay un libro muy interesante, que es el libro Sentido de la Vida, el hombre como en el sentido de la vida. ¿El hombre en busca de sentido?
El hombre en busca de sentido, correcto, este psicoanalista de la logoterapia, de Frank, bueno, no recuerdo exactamente el apellido, pero habla de cómo él encuentra el sentido que le ayuda a pasar por esos campos de concentración nazis y le ayuda a sobrevivir de tal manera que ese propósito superior que él tuvo es el que lo ayudó a llevar a sobrevivir a tanta tragedia y tanta crueldad que vio a través de toda esa experiencia. Entonces, el propósito superior es esa convicción, ese norte interno que tenemos y que tiene una fuerza muy poderosa para sostenernos y prácticamente también para darnos el sentido de alegría y de felicidad en lo que somos y en lo que hacemos. Digamos que hay niveles, tenemos ahí como 3 niveles de propósitos que puede suceder, ¿no? O que pueden estar actuando nosotros. Todos nosotros tenemos propósitos personales. Yo quiero crecer como profesional, yo quiero al final del año estar en el cargo de director de cirugía, jefe de cirugía. Ese es un propósito personal, ¿no? Pero yo puedo también tener propósitos sociales. ¿Para qué quieres ser jefe de cirugía? Porque eso me va a permitir tener mayores ingresos, mayor acción social y con eso podré tener una mejor desarrollo para mis hijos y lograr incorporarlos a niveles de educación privada que quisiera que tuvieran. Ah, ok. ¿Y para qué logras y quieres llegar a ser director de jefe de cirugía y tener todo eso? Para lograr cumplir el destino que yo quiero en mi vida, es haber sido un hombre, un profesional que sacó una familia adelante y que ayudó a mucha gente a vivir y que tuve una realidad trascendente en el paso por la vida. Fíjense que tenemos 3 niveles diferentes de propósito, ¿no? Cada propósito, cada nivel tiene una fuerza, llamémoslo así, una fuerza jalonadora para actuar. Hay un escrito también de un escritor que cuando cuenta cómo cuando estaban construyendo la Catedral de Notre Dame, él pasa y encuentra a varios picapedreros que estaban picando la piedra para contribuir a la construcción de la Catedral de Notre Dame. Y le pregunta al primero, oye, ¿tú qué haces? Y le dice, pico piedra. Ok. Se acerca donde el segundo y le dice, oye, ¿tú qué haces? Dice, ganándome un salario para sostener a mi familia. Ah, ok. Y le pregunta al tercero, ¿tú qué haces? Dice, estoy construyendo una catedral. Entonces, fíjense que los 3 picaban piedra, pero la dimensión de su propósito era completamente diferente. Y cada propósito tiene una fuerza jalonadora de vida distinta. El personal tiene una fuerza mínima, el social tiene una fuerza promedio, llamémoslo así, pero el propósito superior tiene una fuerza muy poderosa porque es un propósito trascendente. Y la pregunta que nosotros nos hacemos y que debemos hacernos y que trabajamos en este tipo de temas es, ¿has identificado y conoces cuál es tu propósito realmente superior? Realmente de estos propósitos que tú tienes, ¿sabes cuál es tu propósito personal, el social y el trascendente, el superior? ¿Cuál de esos es el que te está jalonando para cumplir el día a día de una manera satisfactoria y gozosa? Muchas veces uno encuentra y hay personas que se levantan y dicen, otro día hacer lo mismo, otro día, porque no ven ese propósito superior en lo que hacen. Cuando nosotros encontramos el propósito superior de lo que hacemos, encontramos, casi que podríamos decir, esa luz al fondo del túnel que nos jalona. Y no es un tren viniendo. Sí, y entonces
es el que nos jalona para hacer con gozo lo que realmente debemos hacer en esta existencia. Bueno, yo creo que hemos hablado bastante. Sí, y acá te dice Jorge Raval que es Víctor Frank, el del libro. Víctor Frank. Gracias. Víctor Frank. Gracias, Jorge. Yo decía que era Frank algo, Víctor Frank, claro. Bueno, yo creo que ya con todo esto tenemos suficiente material para inquietudes, preguntas de cada uno de ustedes sobre el tema. Entonces, ya sea por chat privado o chat colectivo. O si quieren abrir un micrófono y hacer una pregunta, estamos acá y tenemos unos minutos para responderlas. Con mucho gusto. Voy a dejar de compartir. Y aquí tenemos a muchas personas. Y la idea de compartir, si tienen dudas, inquietudes, preguntas, nuestra idea de compartir este espacio hoy, pues no solamente es contarles, era contarles las 4 claves y contarles la importancia, la relevancia de la empatía médica, sobre todo hoy en día, sino también invitarlos a que se interesen mucho por este tema. Y ya el hecho solamente de participar en este espacio lo está haciendo. Y los felicitamos por eso. Que se interesen en este tema que es tan interesante, que es tan bonito y que es propio de profesionales que quieren pensar distinto, que quieren decir, oiga, venga, yo quiero mirar qué es esto y tal vez me quiero meter a profundizar. Esto es una probadita de una formación que tenemos un poco no, mucho más profunda, donde no solamente llegamos a tocar estas cuatro claves en su profundidad, sino que además llegamos a conectar a todos los profesionales con su propósito. Así que bueno, ¿habrá alguna pregunta de pronto por privado? O alguien que quiera intervenir puede activar su micrófono. También. Sí, señor. Luis y más, dinos, cuéntanos la pregunta. Con gusto. La puedes hacer por micrófono o la puedes hacer por acá escrita, como quieras. Te voy a tratar de pronto no has podido activar tu micrófono. Luis, Mira, Aló, buenas. sí. Sí, hola, cuéntanos. Hola, buenas. Hola. Bueno. Cuéntanos, Luis. El tema. Qué chévere, nos alegra. Sí, muy chévere, todo muy chévere. Bueno, la pregunta es, yo me dedico al tema de cuidado paliativo. Yo hago medicina del dolor y cuidado paliativo y bueno, eso es del día a día de nosotros, ¿verdad? Ese tema de comunicación, sobre todo en situaciones difíciles, en situaciones ya de fin de vida, en situaciones de claudicación familiar, de claudicación del quemador, o del cuidador, perdón, o del cuidador quemado, ¿no? Que hay pues todos estos síndromes que obligan diría yo, a afinar mucho todas pues Conexión empática. de conexión hacia estas situaciones difíciles, ¿no? Pues mi pregunta va encaminada a este tema de la virtualidad en estas concretas situaciones de fin de vida, que muchas veces pues tenemos que actuar en forma urgente, que se presentan pues situaciones de fin de vida en domicilio y de pronto ni siquiera alcanzamos a llegar. Entonces pues mi pregunta va encaminada hacia si ustedes conocen si hay algo publicado referente a técnicas de dar malas noticias a través de teleconsultas o algunas estrategias ya como puntuales en situaciones de fin de vida, en las cuales pues tendríamos que ser pues obviamente pues muy cautelosos porque claro, como bien decía el doctor y la doctora también, pues es muy importante los gestos, el cara a cara, sobre todo cuando damos
estos temas y hablamos de fin de vida y voluntades anticipadas y todo eso, pues no sé si los doctores pues tienen conocimiento de pronto si hay trabajos o indicaciones o guías que orienten a esto, pero a través de la virtualidad. No sé si de pronto habría algo referente, algo por donde buscarlo, ¿no? Gracias por la No, primero, gracias por participar y por haber estado en esta charla. Es un honor, sobre todo, pues, tenerte a ti como parte del público, porque el cuidado paliativo en Colombia es algo que es muy, muy, muy importante y donde se están haciendo avances increíbles en el tema de empatía en cuidado paliativo. Nosotros, dentro de la formación que vamos a tener con la Universidad del Norte, tenemos dentro de la formación de empatía médica la asesoría de médicos en términos de cuidados paliativos, para que las herramientas que tú vayas a aprender también las puedas aplicar en tu gestión virtual y en tu gestión diaria. Mientras que se abre la formación y te podemos tener allí, te sugiero que busques sobre el doctor Juan Carlos Hernández Grosso. En internet hay varias entrevistas de él, para que lo sigas también, y tiene una información interesante sobre el tema. Sí, él ha venido trabajando con fase terminal desde hace ya bastante tiempo. Tiene sus entidades aquí en Bogotá y en Medellín, está en este momento, y ya tienen varios escritos trabajando sobre este tema de tu inquietud, ¿no? Sin embargo, es importante notar que como tal escritos en términos de atención paliativa por consulta remota, hasta ahora nos estamos enfrentando a eso, ¿no? Y yo me imagino que hasta ahora vamos a tener las primeras acciones al respecto y hasta ahora las primeras recopilaciones. Pero en términos de lo que es la atención de fase terminal, del doctor Hernández, que te dice María Paula, es interesante que tú indagues los escritos que él tiene, ¿no? Muy bien. ¿Quién más? Otra pregunta. Laura, ¿tú quieres preguntar algo? Dale, Laura. Si no puedes activar el micrófono, no pasa nada. Lo preguntas acá por el chat. Bueno. Laura, ya puedes activar tu micrófono. Ya, ¿me escuchan? Sí, perfecto, Laura. Bueno, no, doctor Hernán y María Paula, muchísimas gracias por toda esta información tan interesante. Yo tengo dos preguntas y las hago más enfocada como una usuaria frecuente de todo el servicio de la salud. Y es esta formación o todo este tema de empatía médica que tienen que desarrollar los doctores, ¿la deberían enfocar también o se debe manejar de la misma manera para el personal administrativo? Es una de mis preguntas, pues porque cuando uno llega a una consulta o a una clínica, se enfrenta muchas veces con esa frialdad también desde la parte administrativa. Y eso genera un choque muy fuerte para el paciente y por supuesto desde ahí empieza como el inicio en una mala experiencia como cliente y como además una persona en una situación de enfermedad difícil o regular, la que se esté viviendo. Totalmente cierto y válido, Laura. El hecho de que de pronto la formación que estamos hablando se titule Empatía Médica, pues obviamente hace referencia a todo el contexto del sistema de atención médico. Médicos, enfermeras, personal administrativo. La empatía es algo que está en todo lo que tenga que ver con interrelación, contacto con el otro. Es que empatía tiene que haber desde el portero,
Tiene que haber desde la persona que recibe el carro en el parqueadero y que nos dice de estación de este lado cuando toca ir. La empatía tiene que ser algo que se trabaje en todos aquellos roles donde la atención al otro sea absolutamente indispensable. Ujú. De acuerdo, perfecto. Esa era una de mis preguntas y la otra es, ¿de qué manera se puede lograr esto ahora con todos estos nuevos retos tecnológicos que estamos enfrentando? Y lo digo por una experiencia personal. Hace poco tuve que acceder a una cita virtual que pagué pensando que era virtual y ni siquiera el doctor prendió la cámara. Entonces, ¿de qué manera poder lograr esto, que el servicio de la salud pueda generar esta empatía con estos retos que nos enfrentamos hoy en día a través de una pantalla? Sí, Laura, pues fíjate que precisamente por eso hemos creado esta formación. Te comprendo perfectamente porque esta formación también nace de la necesidad de este tipo de que no existan este tipo de experiencias más. La semana pasada que estuvimos acompañando a un grupo de médicos a decirles estrategias de comunicación para la consulta virtual, y les dábamos los tips y eran así anotando como si les estuviéramos diciendo algo pues súper novedoso, y es porque es súper novedoso. Y lo que te quiero decir, y a todos los profesionales de la salud que nos están viendo, es que es muy normal que exista esa brecha tecnológica en nuestra mente y en nuestras relaciones. Es muy normal que no sepamos cómo gestionarlo, es muy normal que te haya tocado un médico con la cámara apagada. Por ahora es normal. Sin embargo, nuestra apuesta es que cada vez no sea tan normal y que cada vez vayamos rompiendo esas brechas para que cada vez más nos vayamos acercando. Tanto el paciente, porque también hay un reto en el paciente, Laura. Hay pacientes que empiezan la consulta virtual y no saben para qué fueron. Bueno, mil retos que después vamos a hablar largo y tendido, pero hay retos de parte y parte. Entonces nuestra función es crear un puente entre esos dos mundos que a veces parecen tan irreconciliables. Muchísimas gracias. Bueno, Con yo creo mucho que gusto. gracias. Aquí hay, Gina quiere también hacer dos preguntas. Podemos Claro. habilitarle el micrófono. Claro. Y Jorge Raval también tiene otra pregunta. Muy bien. Listo, ya están habilitados sus micrófonos, pueden intervenir. Gina. Entonces, Jorge, mientras que, bueno, Gina ya lo activó. Sí, hola, buenas tardes. Realmente muy agradecida con este espacio. Yo tengo dos preguntas. Pues nosotros estamos en Hospital Universitario del Norte, es un hospital universitario y por tanto, pues todos o casi todos aquí somos docentes. Y somos docentes no solo en el hospital, sino en otras instituciones o en otros escenarios. Y ya está en la fase de la virtualidad con esa dificultad que, pues el conocimiento tiene que tener algo de empatía, algo de transmisión, que a veces no es tan no me ha parecido tan fácil, pero mi pregunta número uno es si hay diferencias en esa empatía y ese desarrollo entre enseñarle a los estudiantes de medicina, que son personas más jóvenes, versus especialistas que ya están formados y tienen un conocimiento y por decir una vida más, pues con diferentes experiencias que una persona que está terminando medicina o está estudiando medicina. Esa es la primera pregunta. Ok. Yo también tengo los dos. María Paula y yo somos docentes universitarios también. Yo soy docente de la Universidad del Norte y otras universidades, Universidad de La Sabana. María Paula también trabaja en la Universidad de La Sabana y tenemos diferentes perfiles de alumnos, llamémoslo así. Y hoy, digamos que de una forma que no es lógica, pero ha sido práctica, esta diferenciación generacional de la generación los Z, la generación millennials, la generación del silencio, los baby boomers, dan una serie de características muy particulares, no tanto de el uso de la tecnología y de su forma de relación, como casi que de sus rasgos comportamentales típicos de cultura.
mm, generacional. Es indudable que el lenguaje, la comunicación, de la cual María Paula es mucho más experta que yo en ese sentido, el lenguaje y la comunicación es diferente en estas estructuras generacionales y habrá que saber acomodarse a ese tipo de lenguaje, eh, porque no podemos nosotros hacer que ellos se acomoden, sino que nosotros tenemos que acomodarnos como docentes Exacto, a ese lenguaje de la generación que viene. exacto. Nosotros los mayores, salvo raras excepciones de las cuales me puedo contar, somos reticentes a toda esta tecnología. Hace poquito, el sábado pasado, tuve la reunión por Zoom con mis compañeros del colegio, que hacía mucho tiempo no nos veíamos, y entonces, ¿qué reunión por Zoom? Pues gastamos 45 minutos en solo la explicación de cómo conectarnos a Zoom, ¿no? Entonces, esta generación mayor es lo que no le pasa a la generación millennials y la generación Z y centennials que viene después, porque ellos nacieron, nadan y está en su genética prácticamente este mundo tecnológico. Entonces tenemos que aprender a acomodarnos a estos nuevos estilos de vida y con este nuevo tipo de personas, ¿no? No sé si tú quieres algo, María Paula, de agregar. Sí, que algo muy importante es que todos los sistemas de comunicación entre diferentes personas deben responder al perfil de la comunidad con que se está comunicando, ¿sí? Entonces, mira que funciona más o menos como las redes sociales. Ahora pues hay comunidades dentro de las redes sociales y le hablamos diferente a los de LinkedIn y le hablamos diferente a los de Instagram y le hablamos diferente. Lo mismo sucede en el mundo presencial. Entonces le hablamos distinto a los residentes, le hablamos distinto a los estudiantes que ya van más arriba. ¿Y cómo sabemos cómo hablarles? Escuchando lo que esa comunidad quiere decir. Entonces es meterse en el mundo, hacer, ¡oh! Y meterse en esa agua, hacerte casi que parte de ellos por un tiempo para poder identificar cuáles son esos códigos de comunicación, que no son tan difíciles, para comunicarte allí. Y obviamente sin perder tu esencia, y ese es nuestro reto también en la formación que vamos a hacer. Cierto. Jorge. Hola, ¿me escuchan bien? Perfecto, te escuchamos Sí, perfecto. okay, muchas gracias por esta enseñanza. Indudablemente quisiera hacer como un aporte en lo que es la comunicación con el paciente empática, debido a que muchos pacientes cuando llegan a la consulta, indudablemente si uno no los escucha, muchas veces esa escucha se convierte en su sanidad. Y muchas veces nos damos cuenta que lo que traen es una carga emocional que afecta su parte física. Yo, por ejemplo, soy alergólogo y cuántas veces he visto que escuchar empáticamente al paciente, escuchar al padre, a la madre, a los hijos, me lleva entonces a hacer un diagnóstico totalmente diferente con el que venía trasegando este paciente, de colega en colega. Entonces, qué importante es eso para uno ponerse en el lugar del otro, como ustedes estaban explicando. Porque uno indudablemente tiene que ponerse en el lugar del paciente que llega con un dolor, que ve en uno una solución y no puede ver uno una barrera. Y una de las cosas importantes es la escucha empática o como yo lo llamo el escuchar afectivamente. ¿Sí? Y eso cura, eso sana a las personas. Normalmente, ya ustedes saben mejor que yo, la psiconeuroendocrinoinmunología es una ciencia que conecta lo psicológico con todo lo que es el sistema endocrino y uno escuchando a un paciente, aún en alergología, en alergia, yo he visto pacientes siendo sanados simplemente yéndose tranquilos. Excelente esto, lo que ustedes hacen, doctores, y gracias por la oportunidad de estar aquí, de escucharlos, ustedes que tienen tanta experiencia. No, gracias a ustedes, y lo de doctores se los dejamos a ustedes que son más doctoricísimos que nosotros. Y de verdad que nosotros estamos a su servicio Gracias. en esto, y bueno, y los que continúen con nosotros en la formación más larguita, la pasamos muy rico, aprendemos, nos retroalimentamos de todas sus experiencias, así como eso que tú acabas de decir, que me encantó.
Me encantó ese concepto. Súper Y bonito. es que, Jorge, eso que acabas de decir, nosotros no quisimos tocar el tema porque falta investigación, pero estoy casi seguro que a futuro tendrá que existir una investigación en la que se pueda establecer una correlación causal entre el contacto empático y el resultado positivo del tratamiento. Tiene que haber una diferencia. Se ha visto de manera cualitativa, pero de manera como investigación formal todavía no tenemos en ese sentido. Hasta ahora están las primeras experiencias, sobre todo se está viendo los efectos de la oxitocina y como efecto de una adecuada relación, la liberación de oxitocina en la relación y la liberación de esa oxitocina con el resultado final. Entonces, para allá vamos. Ojalá Gracias, que doctor. Gracias, doctor. Gracias. Bueno, si están de acuerdo, vamos a dar paso a una última pregunta, que es la de Elizabeth Andrade. Le damos acceso a ella. Hola, buenas tardes. Okay. Hola, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por la información. Soy médico. Me parece tan valioso este mensaje. Lastimosamente, por dificultades con la red no me puedo conectar desde el inicio, pero sí en la gran mayoría de la charla. Bueno, yo quería hacer como un comentario y una pregunta también ahí. Yo soy médico general, ahora estoy haciendo mi residencia de pediatría. Si bien la empatía es algo que nos dan los conceptos pues desde el pregrado, pienso que, como mencionaba el doctor Hernán, es muy importante el objetivo que uno quiera con su profesión, pero también es una herramienta necesaria la experiencia para lograr una buena empatía. O sea que hoy, digamos, cada experiencia te va como llenando de esas estrategias para poderte colocar en el lugar del otro. Entonces, muchas veces cuando estamos en el pregrado, en la carrera, pues estamos acompañados y pues las experiencias las vamos ganando en espacios un poco más crudos como el rural y va dependiendo también del tiempo de experiencia. Entonces, hay situaciones en las que uno se va relacionando y se va colocando en el lugar del otro más fácilmente, pero hay unas en las que no. Entonces, digamos, como mi pregunta es, ¿qué estrategias yo puedo tener en cuenta cuando se me presenten ciertas situaciones que no son tan cercanas a mí? Es decir, algo, la pérdida de un hijo, o un aborto, o el fallecimiento del bebé. Yo no soy mamá aún. Entonces, yo siento que eso es muy importante, como tener, no sé, como que la experiencia personal impacta en cómo me relaciono yo con mi paciente. Bien, hay estudios. Es interesante lo que tú dices, Elizabeth, porque es importante entender que para ser empático no necesariamente tienes que haber vivido la experiencia de la otra persona. Tú puedes comprender el sentimiento del otro sin necesidad de involucrarte en el conocimiento del otro. Hay un ensayo muy interesante en los libros de Harvard Business Review, donde el autor plantea que muchas veces la empatía, el haber vivido la experiencia del otro y tener la misma experiencia, a veces no es tan favorablemente empático. ¿Por qué? Porque hace que uno se involucre emocionalmente, y cuando uno se involucra emocionalmente, pierde la objetividad, ¿no? Entonces, la empatía es esa capacidad de comprender al otro sin involucrarse en el sentimiento del otro, manteniendo el yo tuyo diferente al yo de la otra persona, sin fundir tu yo con el del otro, sino manteniendo aislado. Sí, teniendo herramientas también, ¿no? Porque digamos que pues la idea es que lo puedas hacer teniendo herramientas de compasión, pero también, herramientas de poderte disociar frente a ciertas circunstancias. Bueno, todo es una mezcla de cosas que puedes aplicar. Así es. Bueno. Bueno, yo creo que no hay más preguntas. Sí, Muy ya bien, no Laura. tenemos.
Sí, ya no tenemos más preguntas, entonces creo que de esta manera llegamos al final de nuestra conferencia virtual. Queremos agradecer a Hernán y a María Paula por sus valiosos aportes y a ustedes, nuestros asistentes, por conectarse una vez más con nosotros. Para que puedan ampliar todos estos conceptos, los invitamos a conocer más sobre nuestro curso Empatía Médica, habilidades para el desarrollo de la comunicación en la atención al cliente, que estaremos ofreciendo desde el Centro de Educación Continuada Uninorte y que dará inicio el próximo 25 de agosto. A sus correos les estaremos enviando toda la información del programa, así como la grabación de esta sesión para que puedan consultarla cuando quieran. Recuerden que en el Centro de Educación Continuada el aprendizaje no se detiene. Feliz noche para todos. Muchas gracias. Bello, feliz noche para todos. Nos vemos después. Chao, chao. Chao.